Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, y como escuchábamos, pues pese a los anuncios del presidente Daniel Noboa, los apagones van a continuar en el país. ¿No existe acaso una solución a corto plazo para la emergencia energética? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Giselle. Mucho gusto. Gracias por estar en el programa. Gracias a usted. Luego de esta reunión, el presidente Daniel Noboa y su ministro de Energía, Roberto Luque, el gobierno ratificó a través de un comunicado que los apagones van a continuar, excepto en hospitales y unidades educativas, como lo escuchamos. El fallido anuncio del presidente del fin de los apagones demuestra que no existe realmente una solución al problema que tenga que ver con decisiones políticas. No existe una solución inmediata y hay dos factores claves a considerar. El tema de las centrales hidroeléctricas en el país, que han llegado a los niveles críticos, más bajos, inclusive hace pocos minutos anunciaron que Masar también está fuera de operación, y eso es algo que no tenemos ningún control. Y en el tema político, es evidente que en 5 meses de gestión de un ministerio se suspendieron procesos que venían en el gobierno anterior, que eran vitales, encaminados a obtener 475 megavatios de energía, para precisamente evitar esto de los apagones. Y si usted ve dentro de los puntos claros que en el acuerdo ministerial se establece, se habla de preocupaciones en el tema administrativo, en el tema de planificación, y se habla hasta de procesos de corrupción histórica. La corrupción no necesariamente es solo plata. En la corrupción puede haber también funcionarios que arrastran con pies de plomo todos los procesos que facilitan y nos llevan a obtener desde el sector privado proyectos que podrían haber salido no en 3, 4, 5 años como salen, sino en tiempos menores. Tanto así que si vemos el acuerdo ministerial, en las resoluciones del acuerdo ministerial, dice claramente que los funcionarios, en el artículo 6 dice claramente que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, específicamente en el área de energía, deberán dar todo el apoyo y todos los procesos para que en este periodo ideal de 60 días que se declara la emergencia, y digo ideal porque también al final dice, podría extenderse de acuerdo a la ley, lo cual nos hace prever que de pronto en el mundo ideal y perfecto en 60 días tenemos una solución, pero antes de eso le veo muy difícil, pero podría extenderse. Entonces es importante, creo que con este acuerdo ministerial y con esta decisión del presidente Noboa, que también vuelve a sorprender, se mete con un sector que tradicionalmente ha tenido problemas, y un sector en el cual los ecuatorianos y la producción del país se ve completamente afectada por los apagones. Y nombra a personas de su altísima confianza, como es el ingeniero Luque, para poder tomar acciones correctivas, que ya era hora que eso suceda en el sector. A ver, pero el gobierno daba por sentado que los apagones habían llegado a su fin desde febrero de este año con la ley energética. Entonces, no es que las condiciones cambiaron para que los apagones regresen, sino que no se continuó con procesos que habían sido iniciados para justamente no volver a caer en los apagones. Correcto, ese es uno de ¿Pero los eso puntos. ¿Sabía o no sabía el presidente? Porque puede ser parte de los engaños que habla el presidente. Y es por eso que el presidente toma la decisión que toma, y hoy día en el último comunicado que sacan desde la presidencia, ponen en perspectiva que hay 22 funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, del Viceministerio de Energía, que han estado, entre comillas, manejando o manipulando la información. Y el presidente declara que no se ha provisto desde la cabeza del ministerio la información adecuada al comité de manejo energético. Pero a ver, yo lo he venido oyendo en este mismo informativo de varios expertos, analistas en temas energéticos que decían, cuidado, la ministra le está engañando al presidente, le está engañando al país, van a volver los apagones, lo escucho desde febrero. Es verdad, y en todos los ámbitos han habido comentarios de todo tipo en esa línea, pero lamentablemente creo que hay demasiados filtros que llegan
a poner barreras hasta que llegue a la presidencia. Tener que vivir lo que acaban de pasar este rato. Que la SENACE pone un oficio oficialmente el día 15 y dice, vamos a tener una deficiencia de tantos gigas día y la demanda no vamos a cubrir. Y el presidente se entera por primera vez porque hay los apagones que vienen tras negativas o tras declaraciones públicas de la antigua ministra diciendo que no habrá de apagones, que son cosas asociadas con mantenimiento. Pues miércoles, jueves y viernes de la semana pasada los anuncios y el sábado el SENACE pone un oficio formalmente diciendo, señores, entramos de nuevo en una planificación necesaria de recortes de energía porque si no, no podemos seguir adelante. Y eso sumado con la primera parte que usted comentó. No nos olvidemos que a la salida del gobierno anterior, y ese es el gran problema de todos los gobiernos nuevos que llegan, creer que el que estuvo atrás hizo todo mal y que es ladrón y es corrupto. No estoy defendiendo a ningún gobierno. Pero sí es claro que habían procesos que la empresa eléctrica Quito estaba liderando por delegación de... ¿Por qué no continuarlos? Exactamente, hubieron declaraciones de que había sospechas de favoritismo, sospechas de corrupción, y esos procesos en 5 meses nos llevaron a donde estamos ahora. No se dio continuación a ninguno de ellos. Ejemplo clarísimo, el gas necesario para Termogas Machala. Termogas Machala podría incrementar una producción a 100 megas, y Termogas Machala no ha recibido el gas hasta el día de hoy. Pero simplemente el mantenimiento. El mantenimiento, que es algo que se lo hace en todo. Ya, el mantenimiento es sinónimo de dinero. Y aquí tienen que ellos internamente en los gobiernos, y digo en los gobiernos porque ha sido un problema que se arrastra en los últimos gobiernos, un mea culpa si es que los fondos existen disponibles e inmediatos del Ministerio de Economía y Finanzas. Siempre hay esa pugna. Ingresa dinero, las empresas eléctricas recaudan, ponen dinero, pero todo se centraliza en el erario nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas el que decide la reasignación de fondos o no. Eso pasa en todos los sectores, minero, petrolero y demás. Pero es posible que esta actuación de la titular del Ministerio, ex titular del Ministerio de Energía, la ex ministra Arrobo, haya ocultado información por falta de conocimiento en la materia encargada, o es que simplemente era imposible que no sepa lo que estaba pasando y lo hizo pues por favorecer a un sector o a otro? Podríamos especular al respecto, y digo especular porque no sabemos realmente qué sucede al interior, pero si ella tiene subsecretarios, si tiene directores, si tiene viceministros que han sido cuestionados desde el día que ella les designó, nos hace pensar 2 veces por qué. También es importante resaltar que cuando el presidente hace su anuncio el día de ayer, recuerde sus palabras, he dispuesto una investigación, he hecho las denuncias a Fiscalía y he pedido al CIES, al Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, donde está una persona allegadísima a él, y es una persona tan cercana al presidente, este señor Michel Sensi Contigui, sabrá él por qué lo dijo. Yo creo que él ya tenía sospechas de que algunas cosas vienen dándose, y a reglón seguido en ese mismo día, a esta misma persona de su alta confianza le pone como delegado suyo en el directorio de CENEL, de CELEC y de FLOPEC. Todas tienen que ver con el sector eléctrico. FLOPEC inclusive con el tema de la necesidad de gas. ¿Por qué? Porque deben tener ellos información que ni usted ni yo manejamos. El CIES debe manejar esa información que les ha llevado sorprendentemente a lo que anunciaron hace pocos minutos, y usted lo indicó, 22 personas han sido denunciadas ante Fiscalía. A ver, pero ¿cómo entendemos los ecuatorianos que primero, como usted lo mencionó, pues hubo un anuncio de las entidades que determinan la situación diciendo de que era necesario que se den apagones, justamente la SENACE, que envió este informe sobre la necesidad de racionamientos de energía eléctrica desde marzo de este año, y de igual manera desde el 2023 también. Correcto. Se preveía esta temporada de estiaje y que incluso iba a ser más dura que la que sucedió el año pasado, ¿no? Si todo esto ya se sabía y usted dice que, bueno, no se continuó porque tal vez habían actos de corrupción dentro de esos procesos que había iniciado el gobierno anterior, ¿qué hizo entonces el gobierno en el tema de planificar? Ok, yo digo, esto no me funciona, esto está pasando, sé que mañana va a haber estiaje, entonces, ¿por qué no tomo algún tipo de acto de planificación para decir, esto es lo que voy a hacer en consecuencia de que esto me va a fallar? SENACE viene con sus informes claros y definitivos, no desde marzo, sino desde el año anterior, y uno contundente en enero 24 de este año. Ya.
¿Por qué no se da la continuidad? Eso creo yo que alimenta la sospecha de presidencia, de que se quiso sabotear, de que se quiso boicotear, de que se quiso demorar esto, porque es inconcebible a nivel de un ministro que no haya la planificación. El ministro de estas tres ramas es una de las posiciones más sensibles que puede tener los sectores estratégicos, porque son tres pilares que mueven la economía de este país: petróleo, energía y minas. Debe contar con un viceministro que sea una persona absolutamente técnica, comprometida y cuyo trabajo permita hacer la planificación y prever cualquier situación. Usted no puede darse el lujo de parar las gasolineras del país. Usted no puede darse el lujo de parar todo el abastecimiento eléctrico del país. Es evidente que no ha habido planificación. Ya, ¿y cuál es la razón, no sé si es técnica, para que hoy tengamos estos racionamientos de energía más largos de los que teníamos en el año anterior? Va más allá de lo técnico. Yo creo que va por el lado político y, insisto, alimenta estas sospechas de la denuncia del presidente. Porque ¿cómo no puede haber un monitoreo regular de los embalses? ¿Cómo no puede reportarse? ¿Cómo se suspende la información que normalmente estaba disponible en la página de la SENACE? El 11 de abril fue la última vez que SENACE reportó la demanda de producción diaria, la producción diaria, la demanda y demás. Solo hoy día lo reactivaron. Hoy día reactivaron un lapso de 5 o 6 días. ¿Por qué? Esas son las preguntas que todas las personas del sector, y para simplificar para los radioescuchas, deberíamos hacernos. No es nada lógico lo sucedido, y creo que esta declaración de emergencia va a permitir, dentro de la estructura de la declaración de emergencia del sector eléctrico, intentar buscar una solución en estos 60 días para que no vivamos con los racionamientos y con estos apagones los próximos meses, porque es de largo lo que se nos va el proceso si no hay una solución inmediata. Ahora, usted mencionó que el tema de la falta de mantenimiento de las termoeléctricas tiene que ver con el presupuesto, la falta de dinero. Sin embargo, ¿por qué el gobierno prefiere importar energía a costo muy alto, porque la energía que le comprábamos a Colombia era bastante costosa, en vez de dar mantenimiento con ese dinero a sus termoeléctricas? Yo creo que hay que ver dos factores ahí. El primero es el tema de planificación de parte de la entidad del Estado que maneja todo el tema de generación y transmisión. En esa planificación, si no se hace con tiempo, si no se tiene en el plan estratégico la asignación de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas, se dan estas demoras, como ya habíamos visto, en varios de los procesos, en varias de las plantas geotérmicas que tiene el país. Segundo, en el tema de la facilidad de acceso tanto al interconectado con Colombia y al interconectado con Perú, facilita y simplifica los procesos cuando la tarifa es lógica y racional. La tarifa solo en esta administración, bajo este ministerio, se disparó como se disparó. Y también es inaceptable en todo sentido que, sabiendo públicamente por declaraciones del ministro de Energía y Minas de Colombia que no íbamos a tener energía más de Colombia por el estiaje que ellos también enfrentan, no se hizo público y se daban declaraciones en las cuales no vamos a tener estos problemas. Todo eso es cuestionable y creo que eso es pasado, y creo que las decisiones tomadas y con el liderazgo del presidente y con una persona de su absoluta confianza como es el ingeniero Luque, creo que podemos ver una solución a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Entiéndase, corto plazo, dentro de la emergencia, 60 o más días. Contrataciones de procesos que estaban preseleccionados en marcha. Se hablaba de las barcazas de generación, las barcazas que podrían instalarse en el puerto, directamente en puerto, y eso tiene que ver con el acuerdo ministerial. Si vemos en uno de los puntos, si no me engaño, en el 4, le dispone a la SELEC de brindar todas las facilidades y acelerar los procesos constructivos de instalaciones para tener transmisión, para tener interconexión, tras contar con una transmisión, con una generación externa, digamos en puerto, que permita conectarse al Sistema Nacional Interconectado. Creo que, como lo declararon públicamente ayer, han hecho los esfuerzos, se han sentado todos los que entienden el problema de energía en el país, desde generación, transmisión y distribución, y creo que con el acuerdo ministerial
tienen las bases para hacer una diferencia. ¿Sería el momento tal vez para discutir la generación de energía privada? Es decir, como tiene Colombia, quienes nos venden en Colombia son empresas privadas que le venden también al Estado colombiano, pero con ciertas normativas y reglamentaciones que impone el Estado. ¿No podríamos revisar nosotros y emprender algo así para generar nuestra propia energía y no estar comprándola al exterior? En el Ecuador tenemos energía privada. Existen varias empresas exitosas que llegan acumuladamente alrededor de los 600 megas. Esas empresas, para tener un proyecto, Giselle, tienen que pasar por un proceso de 3 a 4 años para que sea aprobado un proyecto. Yo en persona lo viví desde el 2021 hasta el 2024 para aprobar un proyecto de 7 megas, 6.5 megas. A tiempo completo corriendo atrás de la burocracia, porque sí existe en ese viceministerio gente que no quiere que el sector privado contribuya al desarrollo energético del país, a todo nivel, desde directores hasta los propios viceministros. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. La ley que sacaron en el mes de febrero y marzo es una ley que contribuye, pero al final en la asamblea, en el tema de transmisión, le pusieron una cáscara de plátano en el cual debe sí mantener el Estado exclusivamente el derecho de transmisión. Entonces, si tenemos ese problema, que es con el gran diferenciador de Perú, Chile, Colombia, que transmisión también puede ser y a quienes le compramos, aquí, justamente. Exactamente. Es eso en donde ahora estoy seguro, como resultado de esta declaración de emergencia y las evaluaciones que se van a vivir en los próximos días y semanas, se va a identificar eso como algo que tiene que cambiarse para que el sector privado sí sea partícipe con inversión y con fondos propios del sector, y quitarle al Estado ese monopolio que ha tenido en la generación de los grandes proyectos. Si es que alguien no quiere que eso se dé, es porque está lucrando de ello. Definitivamente. Terrible que hoy estemos así por unos cuantos corruptos. Le agradezco muchísimo. Listo, Giselle, siempre las órdenes. Una buena tarde. Nos acompañó Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas. Ya volvemos con Notimundo a la carta.